Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos también muy agradecidos por nuestra audiencia que sigue haciendo sus pedidos de nuestros audios y videos que nosotros lo enviamos a través de nuestro número de WhatsApp. El número está en la pantalla. Permítame compartirlo para nuestra audiencia radial y las redes sociales. El número es 993-093-959 aquí en Perú, el 993-093-959, y para nuestra audiencia internacional el número es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Ahí puede escribirnos en ese WhatsApp chat y nosotros recibimos todos sus pedidos, y cada día estamos enviando los programas de audio y video de esta enseñanza. Y también queremos expresar nuestra gratitud por todos aquellos que están visitando a la iglesia aquí, la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia. La iglesia está ubicada en Huanchac, aquí en Cusco, en Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, en la parte de abajo de Huanacapa, edificio 305, en el quinto piso hay un ascensor, y ahí nosotros tenemos nuestros cultos cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo, y luego precisamente a las 10:30 precisamente comienza nuestro culto principal, donde nuestro pastor está exponiendo la palabra del Señor. También tomamos esta oportunidad de invitarlo a asistir a nuestro estudio bíblico los miércoles a las 6 p.m., donde tenemos una mini enseñanza y luego entramos en la oración corporativa corporal, y el culto dura 1 hora. Para más información, simplemente comuníquese al número que había compartido anteriormente, pero permítame repetirlo. El número es 993-093-959. 993-093-959. Vamos a abrir nuestros libros y vamos a regresar, por favor, a nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10, donde estamos enfocando y estudiando específicamente sobre la vida de los discípulos, los 12 discípulos, en cuanto Jesucristo los escogió a cada uno de ellos. Vamos a leer la escritura y vamos a regresar. Y te recuerda que le había dicho que Mateo capítulo 9, del versículo 35 hasta 38, encaja con Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Este es un solo párrafo, ¿ves?, que encierra este pensamiento aquí, donde Jesús está haciendo una pregunta, pero también está haciendo declaraciones. Y él dice que la mies es mucha, pero hay muy pocos obreros. Y luego, cuando se nos presentan los obreros, él tuvo que luchar con estos discípulos. Vamos a leer. En Mateo capítulo 9, al fin del versículo 37-38, dice, él dijo, Jesús está hablando, y dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, capítulo 10, versículo 1, Mateo dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos, dice, inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego él comparte versículos 2 y 3 aquí y 4 los nombres de quienes son los discípulos. Y él dijo: y los nombres de los 12 apóstoles son estos primeros: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y dice Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora, la razón por que
continuamente regresamos a esta escritura, ¿ves? Como la base o el pasaje fundamental, es para que tú sepas quiénes son estos hombres, porque más adelante vamos a estudiar la vida de cada uno de estos hombres en particular. ¿Y por qué lo repetimos? Porque yo creo que tú sepas que cada uno de estos hombres eran igual como nosotros, común y corriente, y ellos llegan, ¿ves?, a la presencia de Jesús igual como nosotros, con un sinfín de problemas, un sinfín de debilidades, un sinfín de rasgos que no agradaba al Señor, y aún a pesar de eso, Dios escogió estos hombres, ¿ves?, y Él los convirtió en discípulos que se convirtieron más adelante en grandes apóstoles que le sirvieron al Señor. Y te recuerda que estuvimos hablando sobre este asunto, que eran hombres testaduros, tercos y necios, difícil con qué trabajar, ¿no? Pero eso era un dolor de cabeza, trabajar con estos 12 hombres que Dios escogió entre el pueblo. Igual como muchos de nosotros, si es que somos honestos, le damos dolor de cabeza al Señor, le damos dolor de cabeza a la iglesia, le damos dolor de cabeza al pastor, y lo tenemos boca arriba. Ahora, note bien algo. La diferencia entre estos 12 hombres que eran tercos, necios, eso está bien claro en las escrituras, ¿no? Y de nosotros es que después de 3 años, escuche, después de 3 años, estos hombres quebraron esas barreras de terquedad, esa barrera de necedad, porque llega la persona del Espíritu Santo para equiparlos y empoderarlos, y estos hombres se levantaron por fin, abandonaron su necedad, abandonaron su terquedad, aunque duró 3 años, ¿no? Pero después de 3 años, ellos se lanzaron al mundo, ¿ves?, con la confianza, con la seguridad y con el poder de la persona del Espíritu Santo funcionando, operando en sus vidas, que es muy, muy, muy diferente. Repito, es muy, muy, muy diferente hoy en día, donde las iglesias tienen miembros por 5 años, 10 años, 12 años, ¿no?, 15 años, y siguen con la misma terquedad. Ahora, note bien conmigo. Quiero que usted abra sus Biblias en Hechos capítulo 1, por favor. Vamos a Hechos capítulo 1, porque por fin, note bien, esto nos debe de animar, pastores, mira, nos debe de animar. Bien. En Hechos capítulo 1, versículo 8, quiero que tú veas que por fin llegó el gran día, llegó el día en que los discípulos, ¿no?, tuvieron el poder de fe. Pam, 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 pam. Por fin llegó ese día, pero fue solo después que fueron llenos llenos con el propio Espíritu Santo del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y así literalmente fue. Por fin llegó ese gran día donde hubo un despertamiento espiritual en la vida de estos hombres, ¿ves?, y ellos se lanzaron. Aún con todos sus problemas, se lanzaron. Y en el camino de ese lanzamiento, ¿ves?, Dios fue acomodando cada uno de estos hombres conforme a su plan perfecto de servirle a Él, ¿ves?, para ser testigos por todo el mundo, llevando este mensaje tan glorioso, el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que Él vino a rescatar al hombre de sus pecados para que pudiera evitar las puertas del infierno. Permíteme, abre sus Biblias en Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice: todos fueron llenos, miren bien, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba habilidad para expresarse. Ahora, note bien, aquí, ¿ves?, aquí reconocemos que estos hombres estuvieron en la presencia de Dios, donde vino el Espíritu Santo y le dio poderes extraordinarias, ¿no es? Y en este caso ellos hablaron otros idiomas. Aquí, cuando dice lenguas, aquí no estamos hablando de aquellas lenguas que muchas iglesias enseñan que de oración. Estas lenguas eran idiomas conocidas en el mundo, pero no eran conocidos a estos hombres. Esto fue un poder increíble.
Vamos a regresar el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 4. Juan capítulo 20, por favor. Perdón. Juan capítulo 20, versículo 24. Versículo 24. Escuche lo que dice la palabra. Dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Note bien, él no estaba con ellos. Pero note bien algo. Él también fue tocado por la persona de Dios. Mira, Jesús trató con la falta, escuche bien, Jesús trató con la falta de comprensión de sus discípulos, enseñándoles con paciencia. Esto te mata. A la mayor parte de los pastores nos mata cuando tenemos que tratar con un pueblo de terquedad, un pueblo encerrado en su necedad, que no importa cómo se lo dice, sea lindo, sea bonito, sea suave, sea con ternura o sea con una regañada, no cambia nada. Ahora imagínense que por 3 años andaban igual estos discípulos, ¿no? Que por fin se convirtieron en apóstoles. Pero después de 3 años algo radicalmente cambió en la vida de estos hombres. Este es el punto, que es muy diferente, radicalmente diferente de lo que tenemos en las iglesias hoy día, donde la gente se quedan igual año tras año tras año tras año. Mira. Pero Jesús tuvo la paciencia. Ahora, durante esos 3 años, y ahora yo quiero tener mucho cuidado, como voy a decir lo siguiente. Mira, Él tuvo una paciencia incomprensible. Jesús. Pero durante este periodo de tiempo de 3 años, Él los estuvo regañando también. Los estuvo dirigiendo, tuvo una paciencia incomprensible de enseñarlos, pero también lo estaba corrigiendo cada uno de ellos individualmente y como un grupo, y lograron comprender y captar. Y esa es la gran diferencia, porque hoy tú intentas corregir y se molesta y se ofende en todo el mundo. Son niños, neófitos, niños espiritualmente. Mira, les trató su falta de humildad. Mire, estos hombres eran orgullosos. Tú tienes que entender eso. Estos hombres eran súper orgullosos. Se jactaban en ellos mismos. La soberbia era parte de su ADN. Note bien. ¿Ves? Y Jesús tuvo que tratar su falta de humildad demostrándoles humildad a ellos. Mira bien. Les trató su falta de demostrarnos su falta de fe también, demostrándole el poder de Dios. Jesús tuvo que específicamente mostrarle humildad, mostrarle poder a ellos, ¿no? Y también les trató su falta de compromiso orando por ellos. Le trató su falta de compromiso orando por ellos. Y ese es el mismo problema que tenemos en la iglesia hoy día. Hoy día todo el mundo, te dice amén y gloria a Dios y aleluya. Mira, te la cantan bonita, todo el vocabulario del cristianismo, todo el vocabulario de la iglesia, ¿ves? Pero sus vidas no muestran ningún cambio, absolutamente nada. Nada. Y este es el gran hecho que tenemos dentro de las iglesias hoy día. Este es el gran problema, las dificultades, los desafíos que la iglesia tiene que enfrentar. Pastores necesitan ponerse los pantalones y doblar sus rodillas, ¿no? Pero ser firmes y directamente con un pueblo que está lleno de una tremenda terquedad y necedad. Mira bien. Mientras que tú, mira, si tú no tienes ninguna expectativa, tú no tienes ninguna esperanza de la iglesia, sabes que la iglesia siempre va a cumplir con eso. Espera nada, te dan nada. Así es, esa es la realidad. Mira, y Jesús tuvo que darle varias advertencias, ¿ves? Que estaban cosas en camino que ellos no entendían y no conocían. Por ejemplo, iba a llegar la persecución. Ellos iban a tener que enfrentar un montón de problemas y él estaba hablando y ellos estaban en el aire, entendiendo nada. Porque
ellos también, uno de los problemas que Jesús tuvo que enfrentar con estos discípulos, que no eran hombres de disciplina. No eran hombres de disciplina. No se autodisciplinaban ellos mismos. Él tuvo que disciplinarlos. Y tú sabes que hay dos lados de la moneda de disciplina, ¿verdad? Un lado es negativo, el otro lado es positivo. Yo no sé por qué siempre tenemos que llegar al lado negativo. Lo llegamos por la terquedad y la necedad. Pero sabe que si un hombre o una mujer que son verdaderos creyentes, aprenden a disciplinarse para agradar al Padre Celestial en sus vidas. Ahora no está bien. Estos hombres tuvieron que ser disciplinados, pero también Jesús tuvo una paciencia, pero siempre lo estaba corrigiendo en el camino. Note bien, yo quiero que tú comprendas algo aquí. Mucha gente cree que la paciencia, escuche bien, mucha gente cree que la paciencia es algo pasivo. No. La paciencia siempre es activo. Jesús tuvo la paciencia de corregirlos continuamente, sabiendo que Él tenía una meta al fin. Al fin de este arco iris había un propósito específico que Él quería que estos discípulos tenían que cumplir. ¿Y sabe lo que pasó? Ellos lo cumplieron por fin. Ahora, después de darles varias advertencias de las persecuciones que enfrentarían en el nombre de Jesús, ¿no? Él levantó, por fin Jesús levantó los ojos al cielo en oración. Levantó los ojos al cielo en oración, ¿no? Y oró a favor de ellos. ¿Ves? La oración más, la oración más hermosa que jamás se ha pronunciado. Te lo voy a permíteme. Abre sus Biblias aquí en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan capítulo 15. Repito. Abre sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 15. Y note versículo 18 hasta 21. Repito. Versículo 18 hasta 21. Vamos a leer. Mira lo que dice. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Ahora nota bien. Y él continúa. Jesús no abandonó sus ovejas. No abandonó a los discípulos, ¿ves? Pero no le toleró a sus tonterías tampoco. Él estaba ahí hablando a la par con ellos, ¿ves? Pero tuvieron que someterse por fin, ¿ves? Al plan de Jesús, al plan de Dios, no Dios acomodarse a los caprichos de ellos. Igual en la iglesia hoy día. Esta es la gran lucha que tenemos en esta época postmoderna, donde el pueblo cree que tiene el lujo de faltarle respeto a Dios, faltarle respeto a su palabra, faltarle respeto a su iglesia, faltarle respeto a sus siervos, y no les molesta en ningún sentido. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos no se respetan. Ellos mismos no se respetan. Y ese es el gran problema. Cuando tú no respetas la iglesia, cuando tú no ves, es una indicación que tú no respetas la palabra de Dios, porque la iglesia le pertenece a Dios. Y cuando tú no respetas la palabra de Dios, es porque tú no respetas la persona de Dios tampoco. Es increíble que un porcentaje de 72%, ¿ves? de aquellos que dicen que son creyentes, nunca invierten tiempo en su palabra. Mira, escuche bien, lo que tú haces con la palabra de Dios es lo que Dios va a hacer contigo. Ahora, note que Jesús seguía adelante. Él sigue adelante orando e intercediendo por su pueblo. Abre sus Biblias en Juan capítulo 16. Ahora, en Juan capítulo 16, mira lo que él dice aquí en versículo 1, 2, 3 y 4. Repito, Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, vamos a leer. Dice: estas cosas, él dice, os he dicho para que no tengáis tropiezo.
Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Él nos está advirtiendo que va a llegar ese día donde, mira, todas las cosas que en cuanto tú has depositado mucha importancia, mucha de su energía, su esfuerzo, todos sus recursos, tú vas a descubrir que tienen un significado de absolutamente nada cuando llega la persecución en la vida de los creyentes. Ahora, el hecho que tú no has experimentado esa persecución en este momento no quiere decir que no está en camino. Escuche bien, porque sí va a estar en camino. Y es ahí donde vamos a descubrir quiénes son los verdaderos creyentes. Quédese ahí conmigo en el Evangelio de Juan capítulo 16. Repito, Juan 16, y nota lo que dice en versículo 22. Versículo 22 dice: por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Mira, Él nos está haciendo saber que vamos a enfrentar un sinfín de dificultades aquí en la tierra, y sí, aflicción, tribulación, dificultades, problemas son parte del paquete en cuanto tú y yo tenemos que enfrentar en esta vida, porque así es en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, en cuanto tú y yo estamos viviendo. Quédese ahí conmigo en en Juan capítulo 16. Ahora, nota lo que dice en los siguientes versículos, versículos 32 y 33. Repito, versículos 32 y 33, el Evangelio de Juan capítulo 16 dice: mirad, la hora viene y ya ha llegado, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Ves? No hay nada que sucede en nuestra vida que Dios está desconocido. En cuanto Dios se encuentra completamente desconocido y lo agarran de sorpresa, eso no existe. Dios sabe muy bien. Y más bien nos está advirtiendo a nosotros lo que está por camino. Esa es la realidad. Mira, aunque todos tus amigos te abandonan, tu propia familia te abandona, tu iglesia te abandona, los hermanos te abandonan, a mí no me importa. Dios nunca te abandona. Él sabe muy bien. No hay nada que ha sucedido que Él no sabe que está por camino. Ahora, quizás tú y yo nos agarran y nos toman de sorpresa, pero Él sabía ya, y Él vino preparando nuestros corazones, y porque Él nunca nos deja a nosotros a las solas. Mira, además, Jesús trató con la falta de poder en los discípulos, enviándonos en el propio Espíritu Santo de Dios como su consolador divino. Él sabía que este hombre a las solas no lo iban a hacer. Dios, otra vez, Dios provee. Él no nos deja a nosotros a las solas. Por favor, ahora regrese conmigo en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, y mira lo que dice en versículo 16. Dice esto: y yo rogaré al Padre. ¿Quién está orando? Jesús. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, ¿no?, para que esté con vosotros para siempre. Esa palabra consolador es otro ayudante. ¿Quién es el ayudante? El Espíritu Santo. Cuando Cristo apartó de esta tierra y ascendió para estar a la mano derecha, a la mano diestra del Padre Celestial, ¿sabe qué? Él no nos dejó a las solas, ¿ves? Él envió al Espíritu Santo para acompañarnos, ¿ves?, en la parte más profunda de nuestro ser, en nuestros corazones. Mira, en el Evangelio de Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan capítulo 16, mira lo que dice en versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad. Ay, mira bien. ¿Qué? ¿Nos dice nosotros la verdad? Sí, la verdad. Es el problema, que estamos en una cultura, una sociedad donde el mentir es cultural. El mentir ha sido normalizado. Yo no acepto eso.
Dios no lo acepta. Me llama la atención que la gente no le molesta mentirte en la cara. Yo estoy hablando de aquellos que lo hacen adentro en la iglesia. Imagínense afuera de la iglesia. Pero así no debe ser. Mira, aquí en Juan capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Él dice, porque si no me voy, mira lo que dice, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Jesús apartó, Él sabía muy bien lo que Él tenía que hacer. Él no nos iba a dejar a las solas. No lo iba a hacer. Él nos envió, ¿ves? Él envió la tercera persona de lo que nosotros conocemos como la Trinidad para asegurarnos que no estábamos solos. Mira, por eso no es de extrañar. Por eso no es de extrañar que los dirigentes judíos, en esa época, los dirigentes judíos en Jerusalén se maravillaron, ¿ves? Se maravillaron en la predicación y el poder sanador de Pedro, Juan, de quienes sabían. Porque, mira, y para comprobar, ellos sabían que no eran hombres educados, no tenían mucha educación, etcétera, 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 etcétera. Eran pescadores, ¿no? Eran hombres comunes y corrientes, pero ellos se quedaron maravillados a ver el poder desplegado, el poder, ¿ves? Maravilladamente, ¿ves? Expuesto delante de ellos, y ellos sabían que ellos estaban en la presencia de Jesús. Mira lo que dice en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, por favor. Abre su Biblia. Hechos capítulo 4, versículo 13. Versículo 13 dice: a ver la confianza de Pedro y de Juan. Está hablando que los judíos religiosos, esta bola de religiosos, ¿ves? Estaban viendo, ellos vieron a Juan y a Pedro y vieron, miren lo que dicen. Y a ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin educación y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Así debe ser en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de ustedes que son creyentes o dicen que son creyentes. Mire bien, los reconocieron. Los reconocieron como discípulos de Jesús porque ahora hablaban y actuaban como Jesús. ¡Wow! Los reconocieron como discípulos de Jesús porque ahora hablaban y actuaban como Jesús. Y mira la gente que entra en esas iglesias hoy día. Note bien todo lo que entra en la iglesia. Ellos hablan y actúan como el bendito mundo. Hablan y actúan exclusivamente como la cultura caída. Uno se hace la pregunta. Mira, entran en la iglesia igual y salen de la iglesia igual. Salen de la iglesia y actúan y hablan igual como el mundo. Dice, ¿y qué es lo que? ¿Quién falló aquí? Algo está mal. Mira, si la cultura dentro de la iglesia es igual como la cultura fuera de la iglesia, ¿de qué vale la pena para ir a la iglesia? Piénsalo bien conmigo. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Vale más que ir a ver el partido, jugar. Mira, nosotros tenemos que reconocer algo radicalmente tiene que cambiar. Mira, los reconocieron como discípulos de Jesús porque ahora hablaban y actuaban como Jesús. Se habían convertido en espejos vivos de su Señor Jesucristo. Y por eso es con el tiempo a los creyentes los llamaron cristianos, que significa pequeño es Cristo. Es aquí donde nace, escuchen, es aquí donde nace ese término cristiano. Cristiano. Sepa bien. Porque quiere decir pequeño es Cristo. En otra palabra, es un reflejo del espejo de la persona de Cristo, la influencia en la vida del creyente. Así es. Antes que existen las religiones, ¿no? Antes que existen las religiones que no son judías, antes que nazca la Iglesia Católica Romana, antes que nazcan las iglesias evangélicas, etcétera, 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 todos los seguidores de Cristo habían sido conocidos como ¿qué?
como cristianos, pequeños cristianos. Eso es lo que significa la palabra cristiano, pequeños cristos, ¿no? En otra palabra, su vida era un reflejo del espejo de la persona de Jesucristo en sus vidas. Permiten, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, mira lo que dice en versículo 40. San Lucas capítulo 6, versículo 40 dice: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Voy a repetir, mira, escuche bien. Un discípulo, San Lucas capítulo 6, versículo 40, escuche bien, por favor. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Este es el colmo que mucha gente no entiende. Entran en esas iglesias y tú descubres que su maestro es el mundo. Es el mundo, no es Dios. No es Cristo. Ahora, ellos se justifican por un sinfín de razones, por un sinfín de mentiras y circunstancias, etcétera, 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 ¿ves? Pero la verdad es que son un reflejo de su verdadero maestro, que es el mundo, es la cultura, no es Dios. Un creyente verdadero va a ser un reflejo de su persona, de la persona de Dios en su vida. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Esto está bien claro. Y el problema es que muchos creyentes, o aquellos que dicen que son creyentes, ¿no?, ven a un espejo muy oscuro, opaco, y no ven claramente su reflejo. Mira, Jesús los había capacitado. ¿A quién? A los discípulos. Jesús los había capacitado bien. Y ahora salieron y vivieron como su maestro igual. Lo que habían aprendido siendo como Cristo y que habían recibido de Él a través del Espíritu de Dios, no solamente les había transformado la vida, sino que a través de ellos el mundo sería transformado. Pregunta, ¿cuántos de ustedes están transformando su mundo? ¿Sabe? Mira, olvídate del mundo completo. El mundo que te rodea. El mundo que te rodea. Ni siquiera está transformando su hogar, su familia, sus conocidos, sus amigos, sus vecinos, su vecindario, sus colegas en el trabajo. Ni siquiera saben que eres un cristiano. ¿Ves el problema que tenemos aquí? Que supuestamente nosotros hemos sido transformados y estamos transformando nada. Nosotros somos expertos en deformar en vez de transformar. Durante 3 años, los discípulos vivieron con este hombre, Jesús, entre los hombres que nunca pronunció una palabra que no fuera cierta, ni pecó de pensamiento o ni siquiera de obra, que nunca perdió los estribos, ¿no?, y que nunca se enojó excepto con justa indignación por causa de la maldad. Y aunque fue el Hijo de Dios, nunca siguió su propia voluntad ni asumió gloria para sí mismo. Y esto es lo que la iglesia hoy día está completamente ignorando. La palabra de Dios dice a la izquierda, o la palabra de Dios dice a la derecha, y nosotros hacemos lo contrario. Mira, no se preocupó para nada de su propio bienestar, sino el bienestar de los demás, desgastándose literalmente hasta la fatiga sirviéndoles. Curó enfermos, hablando de Jesús. Limpió endemoniados y resucitó muertos y amó a todo el mundo. Mira, abre su Biblia en Marcos capítulo 3, por favor. Y aquí en Marcos capítulo 3, que lo vea, que por favor, véalo conmigo, en Marcos capítulo 3, versículo 14. Ahora yo repito, para que estén junto conmigo. En Marcos capítulo 3, versículo 14 dice esto. Dice, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para eso somos llamados, a predicar, ser testigos, compartir el evangelio. Y nosotros de repente, mira, la iglesia está llena de sordos y mudos. Sordos y mudos.
Cuando nos presentamos delante de uno al otro, intentamos de impresionarnos unos a los otros, con nuestro vocabulario cristiano y bíblico y nuestras actitudes que solamente son sostenibles por 2 horas en un culto. Ahí estamos, pero cuando salimos nos perdimos. No nos puede ver a nosotros en ninguna forma que somos distintos de un gentío. Tú ves a los cristianos caminando en la calle, ni saben que son cristianos. Son agentes secretos de la CIA. Note bien conmigo. Yo creo que la otra cosa por qué Jesús escogió estos hombres, escogidos para ser enviados. Escuche bien, escogidos para ser enviados. No fueron escogidos para ser sentados. Son escogidos para ser enviados. No solo que los 12 discípulos fueron escogidos de manera soberana en oración y para ser capacitados, sino también para ser enviados. Nosotros nos sentamos en las bancas de la iglesia, ¿ves? Y creo que nos ponemos nosotros mismos un candado con una cadena para que nadie nos pueda levantar de la silla. Mira, los discípulos, los que aprenden, porque eso es lo que significa la palabra discípulos, que aprenden, ¿no? Fueron formados para llegar a ser apóstoles, a los que son enviados. Repito, los discípulos, los que aprenden, fueron formados para llegar a ser apóstoles, los que son enviados. Esa es la vida de un verdadero creyente. Pero nadie quiere ser enviado. Invitan a un restaurante, con gusto ellos te siguen. Que vayan a la tienda a comprar algo para ellos mismos, con gusto ellos van a la tienda para comprar algo. Mientras que ellos perciben que es un beneficio personal. Por esa razón la iglesia se ha perdido hoy día, ¿no? En hablar de bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Todo el mundo quiere hablar de bendiciones y bendiciones y bendiciones, mientras que su vida anda maldiciendo todo lo que toca. Y la verdad es que la mayor parte de las bendiciones que tenemos en esta vida, en esta tierra, se convierten en maldiciones, ¿ves? Porque rechazamos ser enviados en el nombre del Señor para compartir este glorioso mensaje, el Evangelio del Señor Jesucristo. Jesús llama a todos los discípulos para enviarlos. Hubo solo 12 apóstoles. ¿Te recuerdas eso? Y te recuerda que después de Judas, Matías fue agregado posteriormente para reemplazar a Judas, y Pablo fue una adición única a los 12, que fueron los enviados oficiales de la iglesia primitiva y que un día se sentarán sobre los 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Te lo voy a mostrar. Abre su Biblia ya en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Y mira lo que dice en versículo 28. Mateo capítulo 19, versículo 28 lo aclara para nosotros. Dice: y Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros me habéis seguido en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Qué tremendo privilegio van a recibir estos hombres. No obstante, todo discípulo de Jesucristo está llamado a ser otros discípulos. No me digas que tú no lo puedes ser. Seguro que sí. Lo puedes hacer. Mira, permíteme. Abre su Biblia en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28, quiero que lo vea conmigo, por favor. Repito, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Mira lo que dice. Y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Todos somos formados para ser enviados. Repito, todos somos formados para ser enviados. Y ese es el problema, que nadie quería ir. Nadie quería ir. A mí no importa si tú estás hablando de la iglesia aquí en la ciudad de Cusco,
o está hablando en el campo, o está hablando en la selva. El ser humano es el mismo igual. No queremos hacer nada para el Señor, pero esperamos que Dios haga todo para nosotros. Yo quiero que usted vea aquí el gran impacto. Quiero que vea conmigo su impacto, su gran impacto. Repito, quiero que vea su gran impacto. Abre su Biblia en Mateo capítulo 10, vamos a rezar versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús, mire bien, ahora mire el impacto. Jesús le dio poder, autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mira bien, le dio autoridad. En griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra es exousia en griego, ¿no? Que es la palabra autoridad, y viene de un verbo que significa es legal. Y por tanto se refiere a un derecho o poder que se le delega legítimamente, ¿ves?, a otra persona. Jesús concedió a los 12 discípulos autoridad divina para hacer exactamente lo que él mismo había estado haciendo. Yo no sé cómo tú pretendes responderle al Señor. Yo no tengo la menor idea cómo tú pretendes explicarle al Señor que rechazaste, ¿ves?, de cumplir con lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Qué excusa tú le vas a dar? Ay, no. Es que tú sabes, yo no quería ofender a nadie con la verdad. Ay, qué lindos somos. Qué lindos somos, ¿no? Mira, la palabra es la luz del Señor, y cuando viene y se presenta la palabra, esa palabra va a iluminar el corazón y la vida de cada persona, donde va a salir a la luz todas sus mentiras y sus pecados. En otra palabra, ellos van a ser ofendidos automáticamente por la palabra. Tú tienes que esperar eso. Yeah. Abre su Biblia en Mateo capítulo 4. Abre su Biblia en Mateo capítulo 4, por favor. En Mateo capítulo 4, quiero que lo vea conmigo, versículo 23. Repito, versículo 23. Mateo capítulo 4 dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A eso somos llamados. A eso. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Hacer. A ver si lo pongo en esta. Permíteme. A ver, déjeme pensarlo bien. Vamos a decirlo así. Hacer lo que hizo demostró. Hacer lo que hizo demostró que ellos fueron enviados por él, así como lo que Jesús hizo demostró que había sido enviado por el Padre Celestial. En todo el libro de Hechos vemos a los discípulos haciendo las mismas cosas para las cuales aquí Jesús le da autoridad. Y nosotros hoy día, no tengo tiempo. No hay tiempo. Ese es el reclamo del pueblo aquí. No hay tiempo. Tengo que hacer esto. Perdón, nadie se quiere sacrificar en nada. Y se lo olvidan. Todos nosotros tenemos las mismas 24 horas. A mí no me importa qué país del mundo uno vive. Todos tenemos las mismas 24 horas. ¿Qué es lo que tú haces con las 24 horas? Es un asunto en cual tú le vas a tener que dar cuentas al Señor. Los apóstoles, escuche, a ver, se lo digo así, mira. Los apóstoles efectivamente echaron fuera muchos espíritus inmundos y sanaron toda enfermedad y toda dolencia. Pedro y Juan sanaron al cojo en la puerta de la hermosa del templo. ¿Te recuerdas eso? Déjame darte un ejemplo. Abre su Biblia en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Mira lo que dice. Ahora, note bien conmigo, por favor, aquí en Hechos capítulo 3. Y mira lo que dice comenzando en versículo 2. Hechos capítulo 3, versículo 2 dice: y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo.
Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos, le dijo al cojo. Y él les miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo, de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie, andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Era un hombre común y corriente como todo el mundo. Ellos estaban haciendo igual la misma obra que Jesús estaba haciendo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Seguro que sí, por supuesto. Seguro que sí, por supuesto. Estamos haciendo las obras de nuestro Maestro, el mundo, no el Señor. Permíteme, Hechos capítulo 5, versículo 12. Repito, Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Permíteme, Hechos capítulo 5, versículo 16. Repito, Hechos capítulo 5, versículo 16. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Perdón, todos eran sanados. Mira, Hechos capítulo 8. Abre su Biblia ahí, por favor. Hechos capítulo 8, mira lo que dice en versículos 6 y 7. Dice esto: y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, otro discípulo, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Los discípulos que por fin se convirtieron en apóstoles, porque los discípulos eran la gente que estaban para aprender. Cuando se convierten en apóstoles, son aquellos que son enviados para repetir, hacer igual como Jesús. A igual somos llamados hoy día. Mira, ¿tú te recuerdas que había un hombre en Listra? ¿Te recuerdas eso? En Listra. Y mira lo que dice. Te lo voy a mostrar. Abre su Biblia en Hechos capítulo 14, por favor. Hechos capítulo 14. Mira lo que dice en versículo 8, 9 y 10, por favor. 8, 9 y 10. En Hechos capítulo 14 dice: y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Y lo hizo. Estoy relatando lo que ellos tenían que hacer, siendo verdaderos creyentes, verdaderos seguidores de Jesucristo. ¿Y nosotros hoy día? Nada. Es que tú no entiendes, hermano Eddie, que mi trabajo, mi familia, mi. Son puras mentiras. Mientras Pablo estaba varado en la isla de Malta, curó al padre de Publio, el funcionario principal de la isla. ¿Te recuerdas eso? Abre su Biblia en Mateo capítulo 28. Mira lo que dice. Y quiero que usted lo vea, ¿ve? Esto es algo increíble como él lo hizo. Te recuerda también que los apóstoles manifestaron el tipo de poder del reino que su Señor había manifestado, ¿no? Y por su fiel obediencia trastornaron a Jerusalén y el mundo. ¿Te recuerdas eso? Ellos dejaron a todos alborotados. Lo que dice Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, lo que dice en versículo 6. Hechos capítulo 17, versículo 6 dice: al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritaron: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Así debe ser.
Traiga la palabra, traiga todo a la luz de un pueblo que se encuentra en las tinieblas. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué somos una bola de cobardes? No entiendo eso. Busque el bien de tu prójimo. Repito, busque el bien de tu prójimo y sea un verdadero reflejo de la persona de Jesucristo que tú dices que mora en tu corazón.